Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noveles en Acción. Gracias por acompañarnos en esta entrevista especial. Hoy hablaremos sobre una historia que ha llamado la atención por su impacto y por todo lo que hay detrás. Nos acompaña Imre Kertész, quien nos contará su experiencia de primera mano. Además, conoceremos los testimonios de personas cercanas a él, que nos ayudarán a entender mejor su historia y el contexto que la rodea. Gracias por estar acá, Imre Kertész, y por abrirnos este espacio para conocer un poco más de lo que muchos no conocen de tu vida. ¿Cómo vivió usted su religiosidad y de qué manera cree usted que fue su vida como judío antes del Holocausto? Jamás me vi a mí mismo como un judío, hasta que me consiguieron la estrella en la ropa y me llevaron a los campos. Mis padres pertenecían a una clase media muy asimilada, solamente hablaban húngaro, religiosamente eran indiferentes. Para mí, ser judío era pertenecer a un grupo de personas que la autoridad han dicho que son judíos, y nada más. En Europa existe una notable comunidad judía, cuya identidad no le viene de nacimiento, sino de haber vivido el Holocausto. No tenemos una relación especial con la lengua hebrea, ni con el sionismo, ni con ningún patriotismo. También nos encontramos con la segunda esposa de Imre, Magda. ¿Cómo percibe hoy en día a su esposo? ¿Conoce más de la historia de él? Le llamaban por un número, el 64.421. Le pusieron un uniforme a rayas, le raparon el pelo al cero, le afeitaron axilas y genitales y lo ducharon con agua contaminada. El joven Kertész aprendía a disfrutar fugazmente de los rayos del sol o del calor de una sopa, mientras su espíritu se envilecía inevitablemente. Frente a las humeantes chimeneas donde los nazis iban quemando a sus compañeros, desprendían un olor pastoso que todavía le acompaña en sus pesadillas. ¿Podría decirnos cómo surgió la idea de adaptar Sin Destino al cine? Pues la verdad fue Imre quien me buscó a mí, pues él me dijo, este es mi libro, esto es lo que yo escribí, quiero que dirijas la película. Poco después de eso, él ganó el premio Nobel y la verdad para mí fue un honor y una responsabilidad enorme el hecho de llevar su historia a la gran pantalla. ¿Dónde sirvió durante la guerra? Sitios, Buchenwald, también en Auschwitz, aunque solo unos meses. Se suponía que no debíamos hablar de los nombres, eran asignaciones, números, órdenes. Pero yo recuerdo, no se puede olvidar algo así, aunque uno lo intente cada día. ¿Qué pasaba por su cabeza cuando ingresaba a un campo de concentración? ¿Y cómo cree que la escritura le ha ayudado a afrontar esos traumas? Cuando ingresaba en un campo de concentración, me preguntaba si yo era una víctima o si participaba de alguna manera en aquella maquinaria. Esa disección de mí mismo fue una actitud muy productiva, porque constituyó el comienzo de mi creatividad. Auschwitz era un inagotable. Todo estaba allí y todo quedaba. Es una imposibilidad. Todo se detiene en la antesala de la cámara de gas, porque nadie ha tenido esa experiencia. Pero, gracias a la literatura, cuando recreo los horrores vividos, me resulta más fácil soportarlos. Yo expulso de mí el horror de forma literaria. ¿Cómo era convivir con un hombre como Kertész? Era como vivir una travesía romántica, así lo sentía. Imre tenía una forma de estar en el mundo que lo hacía distinto. A pesar de todo lo que había vivido, la guerra, los campos, la enfermedad, era profundamente amable. Tenía gestos muy delicados, me regalaba flores sin necesidad de una fecha especial, me trataba de usted desde que nos conocimos y nunca dejó de hacerlo. A algunas personas les parecía formal o frío, pero para mí era una forma muy íntima de respeto, muy romántica. ¿Qué desafíos se enfrentaron al representar los campos de concentración en la película? Pues la verdad es que Imre visitó el set únicamente una vez y ya. Pues la reconstrucción del campo de concentración fue como tan impactante para él que pues la verdad él no pudo regresar después de haber ido ese día. Eso pues la verdad fue un recordatorio doloroso respecto a su pasado y pues todo el equipo decidió respetar profundamente su decisión. De los prisioneros, ¿conoció a Kertész? O al menos no por su nombre.
Lo recuerdo por su número, 64421. Eran muchachos, siempre, niños, todos iguales, a ojos del uniforme. Pero había uno, un chico húngaro, callado, con la mirada hundida. A veces yo lo veía pasar con un cubo de agua, otras veces con un trozo de pan. No sé si era él, pero podría haber sido cualquiera, ¿no? A veces cuando leo sus libros, que sí los leo, siento que lo vi, que fue él y que él me vio. Kertész, ¿en alguna de sus obras resalta a alguien en especial que conoció durante su padecimiento en los campos? Sí, el mal no tiene grandeza. En mi novela Fiasco recuerdo a Ilse Koch, esposa del comandante Buchenwald. Aunque se la pueda describir como un personaje diabólico, no tenía la grandeza del demonio, no era un personaje de Dostoyevsky. A ella le gustaba hacerse lámparas con piel humana y coleccionaba cabezas jibarizadas. En su mundo, el asesinato era ventaja y se liberó su fantasma. No había nada demoníaco en ella, encontró a su Dios que le permitía todo, pero tan solo era una mujer primitiva que se entregó a esa posibilidad absoluta. Una dictadura permite estas situaciones porque se pierde el sentido de la realidad. ¿Cuál era su papel en la vida literaria de su esposo? ¿Compartía sus escritos con usted? Siempre. Leía en voz alta lo que escribía, casi como si necesitara escuchar sus propias palabras rebotando en la habitación. A veces me pedía mi opinión y aunque yo no soy crítica literaria, valoraba mucho lo que yo pudiera ver que él no. Me hacía sentir parte de su trabajo, no solo su esposa, también su compañera intelectual. Le gustaba discutir ideas, revisar frases, era muy exigente consigo mismo y a la vez muy abierto a observarse desde afuera. ¿Por qué decidió enfocarse en el personaje de Yuri en lugar del contexto histórico más amplio? Pues la verdad es que siempre vas a necesitar un personaje, un héroe, básicamente. Y ese es el secreto del cine, puesto que tú sigues su historia, quieres ver su próximo día, su próxima hora, su próximo minuto y finalmente su propio mes. ¿Por qué decidió hablar hasta ahora? El silencio pesa más que cualquier castigo, porque cuando uno envejece, lo único que queda es el eco de lo que no hicimos o lo que hicimos. Y lo que hice o lo que permití fue monstruoso. No fui un verdugo, pero fui parte del engranaje. El problema no era solo el odio, era la vivencia. ¿Se siente culpable? Me despierta por las noches. Me veo ahí con el uniforme, escuchando gritos, ignorando, apartando la mirada. La primera vez que vi un cuerpo en el suelo, sentí algo. La 10ª vez, ya no. Eso es lo peor. Lo que me atormenta no es lo que vi, sino lo que dejé de sentir. Como autor, ¿cómo cree que afectan lo que viven los autores en la escritura? Lo importante para un autor es tener un tema como eje de la escritura. A mí los temas me los ha dado la vida. Viví el Holocausto siendo un niño, pero lo asimilé cuando viví la dictadura comunista como adulto. Es mi vivencia radical, fundamental, pero es además el trauma europeo, un trauma que ha afectado a toda la cultura. Desde los griegos hasta hoy, los escritores de todos los tiempos están vinculados a un suceso histórico. En mi caso, este es claramente Auschwitz. ¿Qué recuerda de sus últimos años juntos? Fueron años silenciosos, pero no por falta de palabras. Hasta enero de 2016 estuvimos trabajando en la recopilación de sus diarios, los apuntes de los años 90. Fue un trabajo arduo, pero necesario para él. Estaba frágil, sí, pero lúcido. Tenía una voluntad firme. Después de cerrar ese proyecto, algo en él cambió. Fue como si se hubiese permitido detenerse. Cayó en un estado de semi-inconsciencia. Tenía momentos breves de lucidez, como chispazos. Yo estaba con él cada día, no podía ser de otra forma. ¿Vivía su experiencia al trabajar con Kertész?
Pues la verdad fue una colaboración profunda y desde mi punto de vista también fue muy enriquecedora, puesto que Imre era realmente un hombre de gran integridad y visión igualmente. Su historia es universal y llevarla al cine fue una de las experiencias más significativas en toda mi carrera. ¿Ha leído lo que escribió Kertész sobre su experiencia? Muchas veces, en silencio, a escondidas. Cuando leí Sin Destino sentí vergüenza, no por lo que cuenta, eso ya lo sabía, sino porque lo escribió con dignidad, sin odio, con una calma que me desarma. Él sobrevivió y entendió más de nosotros que nosotros mismos. No era una víctima que gritaba, era un testigo que pensaba. Yo no merezco que alguien así me recuerde, pero sí merezco cargar con lo que vivió. Pudiera volver a hablar con él. Nada, lo escucharía y después me iría. No hay palabras suficientes para pedir perdón. Ese éxtasis que nos daba el exterminio, al final nos hizo ser ciegos de cuántas cosas, cuántos futuros estábamos quemando. Cuando uno ha sido parte de una máquina que convertía niños en ceniza y humanidad en números, lo único que puede hacer es no olvidar, morir recordando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Noveles en Acción.